Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Estamos celebrando pues primeramente la memoria de Pablo Miki y compañeros mártires del Japón. Pero al mismo tiempo estamos viendo el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. Y me voy a quedar con el versículo 2, fracción hasta el determinante B. Sobre todo porque los especialistas en Marcos, en este fragmento, y los grandes estudiosos desde siglos atrás, padres de la iglesia, doctores, ven cierta alusión a la institución del sacramento o a la institución, digamos, del sacramento del orden en cuanto a la consecución de los ministros, que si bien es cierto, como dice Marcos, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pues son instituidos por Cristo, y hace una ruptura entre lo que es el judaísmo y el cristianismo renaciente, es decir, el catolicismo, para que me entiendan mejor. Porque hoy muchos se apropian de la palabra cristianos, pero no son cristianos. Dícense que bueno, en fin, aquí lo dice el texto del Evangelio. Eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Es decir, la verdad de seguir a Cristo y la falsedad que se impone al no seguir a Cristo y utilizar el nombre de Cristo para supuestamente decir que es seguidor de Cristo, cuando Marcos lo establece muy claro y hace una delimitante perfecta y exacta en cuanto al concepto de seguimiento a Cristo. Y acordémonos que este fue una de las cartas que escribió Marcos, obviamente evangelios, que fueron traducidas a diferentes, pues en especial después al latín, en diferentes comunidades romanas, judeocristianas, a lo largo, pues obviamente, de todo el sentir cristiano, y que estudiaban claramente lo que estaba queriendo decir, para dejar en claro una cosa lo que era el judaísmo hasta que llegó Cristo, y otra cosa es el seguimiento a Cristo, sin tener en cuenta unas normas judeas o judaicas o semitas, para poder entonces establecer claramente el seguimiento perfecto a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, dice así, pues como lo hemos leído, dice: y viendo algunos de sus discípulos comer sus panes con manos profanas, esto es no lavadas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acordémonos, costumbres de los judíos, que eran hasta las muñecas que tenían, que se lavaban ellos la mano. Bueno, Marco lo toma koinaif, hersis, pero en hersis ous estin aniptoses. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Interesante el giro de acá, porque si uno lo traduce de forma lineal, y algunas obviamente cuestiones exegéticas, caracterizaciones exegéticas, pues está hablando de lo que es lo que Cristo reitera en su ministro, es decir, en sus apóstoles, en sus discípulos, sus apóstoles, que al mismo tiempo, a pesar de que puedan, como dicen, estar, o es que esta palabra coina quiere decir estar como en el barro, estar como enlodados, o como no ser seguidores perfectos de Cristo, pues dice Jesús, sobre ellos está la gracia de Dios, sobre ellos está, digamos, como la acción de Cristo. Y esto lo entendió muy bien el magisterio de la iglesia, en especial pues también un señor que se llama Guillermo de Melitona, en su tratado Summas Elensis. Y muchos otros doctores más, y muchos padres de la iglesia, entre otros también Santo Tomás en su tomo 3 de la Suma Teológica, que entienden perfectamente que es aquí donde se da el sacramento del orden sacerdotal, explicado por Marcos, y haciendo referencia a diferentes comunidades, sobre todo para que no caigan en la falsedad de, valga la redundancia, falsos discípulos, falsos ministros de Jesús, y mucho menos hoy los mal llamados X lo que sea, y que se dicen llamar sacerdotes, pero que no están dentro de la comunión con la iglesia. Eso es lo que habla Marcos, que independientemente de la debilidad del ministro, ahí sea que el ministro usted lo vea haciendo cosas que no son debidas, o que no son de acuerdo, no son idóneas con respecto a su postura como hombre elegido por Dios, pues a pesar de eso, ahí actúa Cristo Jesús. Y por eso en el siglo XII aparece el famoso término opus operatum, que después obviamente más adelante va a ser referido también como ex opere operanto, que la gracia actúa independientemente del sentir, de la acción del ministro, de acción subjetiva. Y como dice Santo Tomás de Aquino, tengo que decirlo obviamente pues de acuerdo a lo que él está hablando en la Suma Teológica, también de una forma, lo expone de una forma bellísima. Dice: exfluens ex uno in alio, exfluens ex uno in alio. Lo que hace referencia, que quiere decir, es que la gracia de Dios actúa entre Dios y el hombre de forma
subjetiva y objetiva de acuerdo a la acción objetiva del ministro, obviamente del instrumento de Dios, del sacerdote, que se llama ex passionem quandam, que él también después lo va a decir de forma dogmática qualitas, como se habla también en teología dogmática. Esto conlleva que seamos conscientes de que estas gracias y esta acción actúa sobre cada uno de nosotros y que nuestra condición de ser obviamente viatores con respecto a la acción sistemática que ha propuesto el Magisterio de la Iglesia in status viatoris, pues hace recordar, y tenemos que ser siempre o estar siempre atentos, como dice la dogmática, estar siempre atentos a que estemos en estado de gracia, que estemos siempre atentos o estemos en estado de gracia. Ahora, hay que preguntarnos entonces con respecto a la acción que está enseñando Marcos en su catequesis recibida por Pedro. ¿Será que ustedes y yo nos acercamos cada vez más a estar, como dice la teología dogmática, en status viatoris, o sea, a estar conscientes de que tenemos que estar en gracia para poder alcanzar el reino de los cielos? ¿Y qué es estar en gracia? Pues por lo menos no es tener pecado mortal. Hoy poco se habla del pecado mortal y que poco se habla de la acción del pecado, que es lo único que aparta de Dios, del camino que conduce hacia Dios, hacia la vida eterna, y que tanto se habla de la misericordia de Dios, pero que en realidad también no se habla de la justicia, porque la justicia de Dios también es operante, como dice también Santo Tomás Citrus Cognitium, o sea, Dios no actúa de acuerdo a la justicia como tiene que ser, sino que a pesar de la justicia tiene misericordia. Pues hay que pensar cada uno de nosotros. Procuramos estar en gracia de Dios, recurrimos al sacramento ofrecido por Dios a través del ministro, del sacerdote, de la confesión, nos alimentamos de la Eucaristía para alcanzar la vida eterna. Hay que preguntarnos eso. Tenemos que recurrir sí o sí a la Virgencita María, llena de gracia, porque recibimos a través de Dios todas las gracias necesarias para alcanzar nuestra salvación, que ella interceda por cada uno de nosotros, nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón y nos conceda la gracia, que ella es poseedora, la gracia para nuestra conversión, y que siendo conscientes de nuestro camino hacia Dios, pues cada vez más nos preocupemos por estar en estado de gracia, para entonces así poder ser o estar algún día eternamente con Dios. Dios los bendiga, Dios indispensable. Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. No se les olvide, preguntémonos, ¿estamos en estado de gracia? O por lo menos procuramos estar en estado de gracia ante cualquier anomalía, ante cualquier circunstancia, situación que nos pase. Procuramos confesarnos lo más pronto. Si estamos en pecado mortal, pues con mucha más razón. Estamos pensando eso porque mire como dice Marcos. Y ojo, porque hoy en día hay mucho sacerdote falso diciendo que es supuestamente sacerdote de la Iglesia católica, y resulta que sí puede ser sacerdote ordenado de otro rito, pero no tiene nada que ver con lo católico romano. Puede ser católico, pero ni siquiera es católico. En fin, y mucho menos aquellos que en detrimento del uso del Evangelio han usado eso como un negocio, enseñando cosas que no son, enseñando cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, y mucho menos con el camino a la salvación. Dios los bendiga. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Que estén muy bien. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Feliz día para cada uno de ustedes.